Bueno, vamos a continuar porque en el Estado de México habrá elecciones el próximo año, elecciones de gobernador el 2023, lo mismo que en Coahuila. Pero está pasando una cosa muy grave allá en el Estado de México. Ayer, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdoba, aprobó a la nueva presidenta del órgano electoral en el Estado de México. Y es un personaje. Pero no solamente la aprobaron a esta presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, fue un nombramiento por unanimidad. Y precisamente hemos pues entrevistado el día de hoy al sociólogo Bernardo Barranco. Usted lo conoce, es experto en religiones y en la Iglesia Católica en específico, pero también es un hombre que ha sido consejero electoral del Estado de México y federal y conoce la política de ese estado, y por eso advierte él de lo grave que es para el Estado de México la designación de esta persona y para las elecciones en esa entidad. Yo lo voy a dejar con esta entrevista con Bernardo Barranco, una entrevista que es de enorme relevancia, y yo les doy también las gracias. Perdón. Y después, por supuesto, después de, una vez que concluya el espacio de los periodistas, inmediatamente sigue, sin embargo, semanal. Yo le doy las gracias a Beatriz Peña Esteves por su superchat, y de esta manera, por supuesto, yo me despido. Lo dejo, esta es una entrevista de enorme relevancia porque es prácticamente una declaración de guerra del PRI y de sus aliados contra Morena. Véanla. Y muy buenas noches. Gracias. Volvemos a los periodistas en este viernes 1 de julio y, bueno, al mismo tiempo que le hemos informado todo este acontecimiento del 1 de julio, también está aconteciendo una situación que es muy importante no perder de vista. Ayer, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la presidencia o a quien presidirá el órgano electoral del Estado de México, que es la entidad con mayor número de electores en el país, una entidad política y económicamente muy importante. Pero justamente por eso hemos invitado esta tarde a Bernardo Barranco, sociólogo, experto en religiones, pero también conocedor como ex consejero electoral en el Estado de México de lo que pasa en esa entidad. Y le doy la bienvenida esta tarde a Bernardo Barranco. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por este espacio para conversar sobre estos temas. Bueno, ¿quién es Amalia Pulido Gómez, la designada presidenta del Instituto Electoral del Estado de México y quien, por tanto, tendrá en sus manos el proceso electoral, la conducción del proceso electoral previo a la elección presidencial del 2024 en el Estado de México? Mira, Amalia Pulido Gómez es una joven académica, tiene apenas 33 años, lo cual Así es una persona muy joven para ocupar un cargo de tan alta responsabilidad y en el momento en que lo asume. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración, tiene una maestría en Ciencia Política, tiene un estudio de doctorado en universidades de Texas. Una característica que tiene es que ha sido observadora electoral y ha participado de manera un tanto, digamos, tangencial, sobre todo en la cuestión de los famosos PREPs o programas
preliminares de resultados electorales. No tiene experiencia electoral. O sea, es más, no sabe ni a dónde se está metiendo esta mujer, ¿no? Porque realmente el ser consejera y consejero en sí ya es una complejidad. Ser presidente en estos momentos, que se está jugando no solamente la gobernatura en el 2023, sino también se está jugando el preámbulo del proceso electoral 2024. El futuro del PRI, bueno, ya son elementos que por demás son centrales. Ahora, en su currículum, mi querido Álvaro, está que es esposo de Bernardo Almaraz, una persona muy cercana a Alfredo del Mazo, ni más ni menos. A ver, a ver, a ver. ¿Su esposo, dices? Es una persona cercana al gobernador Alfredo del Mazo. Él es director del Consejo de Ciencia y Tecnología. Es también egresado del CIDE, pero sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se desempeñó sobre todo en temas de seguridad nacional e inteligencia. Estuvo en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, es una persona que está adentrada en las, digamos, en las entrañas de los sistemas políticos y más ahora en el Estado de México. Este señor es el esposo de la nueva presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué podemos pensar, querido Álvaro? Que los consejeros del INE han sido unos verdaderos irresponsables al nombrar a una persona que, si bien tiene un talante académico sólido, es una mujer inteligente, pero no se vale que esté tan cercana a el PRI, al sistema político, a la nomenclatura mexiquense. ¿Qué podemos esperar entonces? Justamente sería la pregunta, Bernardo, pero ¿cómo es que por unanimidad, porque hay que decirlo, que el nombramiento fue por unanimidad de, obviamente, todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los 11, uno podría decir, pues a lo mejor Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, que deben su cargo al PRI, a Enrique Peña Nieto, ese mismo grupo, pero los otros consejeros que se supone deben revisar minuciosamente, no solamente a la persona, en este caso a una mujer, sino ni tampoco solamente su trayectoria, su experiencia, su capacidad, sino también las redes de las que forma parte. ¿Por qué no identificaron esto todos los consejeros y consejeras del INE? Son unos irresponsables, no hay otra palabra. Hay una irresponsabilidad colectiva de no solamente de este consejo, sino de la manera de cómo han ido designando a los consejeros de los soples, ¿no? Son exámenes muy técnicos, han sido exámenes que solamente un ciudadano común y corriente, aunque sepamos mucho de cuestiones electorales, Sí. no seríamos capaces de aprobar un examen tan técnico como los exámenes que pone el INE para ser consejero. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hay una especie como de nata o de capa de funcionarios, burócratas, administradores que viven de eso, que conocen el día a día, que son los capaces de poder solventar esos exámenes, pasarlos. El problema es que ha habido ya 3 elecciones y en las 2 anteriores se habían declarado desiertas porque no habían reunido las características. Lamentablemente en el primero había una muy buena candidata vinculada a organizaciones de la sociedad civil, y Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba y Adriana Favela la rechazaron, ¿no? Vanessa González, un excelente prospecto, ciudadano. Lo que ha pasado es que el INE ya no podía declarar por tercera vez, porque además las otras candidatas, las otras 10, eran peores todavía.
¿no? Venían de ese mundo bajo, lo que yo he llamado los godines electorales, toda esa nata burocrática que está dentro, asesoras de consejeros, miembros de algún equipo, de grupo, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que es como el elemento más pulido, por así decirlo, hace honor a su apellido, Amalia Pulido. Pero eso no lo exime a los consejeros de estar nombrando a un personaje que de todas luces crea sospecha. Sí, porque yo veo que ella, Amalia Pulido Gómez, ella formó parte del Comité Técnico Asesor del PREP, de PREP, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, he visto, es colaboradora de la revista Letras Libres de Enrique Krause. Por ejemplo, apenas en mayo del año pasado, publicó un artículo que se llama Las encrucijadas electorales del presidente, muy crítico, muy crítica, por supuesto, no solamente del presidente López Obrador y de Morena, que está en todo su derecho de hacer crítica con quien quiera. No se está exigiendo incondicionalidad, no debe ser así, a diferencia de lo que pues en otros momentos y otros partidos exigen o buscan, sino que tenga capacidad técnica, experiencia y, por supuesto, independencia, autonomía. Y no es el caso. No es el caso, lamentablemente no es el caso. Los consejeros del INE dijeron, es crítica con todos los partidos porque es académica y tiene la libertad de decir, se sacaron de la manga. En realidad los consejeros, bueno, y además hay que decirlo, Ricardo Moreno, un dirigente de Morena en el Estado de México, acusa a Ciro Murayama de haber ido a la Casa de Gobierno muy probablemente a pactar El hecho es que ayer mismo el gobernador a nivel público felicitó y la clase política está absolutamente de manteles largos. La lectura política que hay que hacer, querido Álvaro, es que si el INE ha propiciado esto, está propiciando que este OPLE del Estado de México o el IEM, Instituto Electoral del Estado de México, si ya estaba colonizado por el PRI, ahora está recontracolonizado. Solamente de los 7 hay una sola consejera, Karina Vaquera, que no sigue los lineamientos oficiales. ¿Qué podemos esperar entonces en el proceso electoral que se viene en puerta? Justamente, te iba a hacer esas dos preguntas. Uno, ¿cuál es la integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México? Tú ya lo has dicho, a excepción de una consejera, está colonizado por el oficialismo del Estado de México. En este caso, pues puede ser el del PRI o pueden ser del PAN, exactamente lo mismo. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué mensaje se envía y cómo inicia el proceso electoral, que inicia, entiendo, en octubre, que concluirá con la jornada electoral del próximo año, cuando se elegirá justamente al sucesor de Alfredo del Mazo? Pues mira, es muy claro y es el PRI, la nomenclatura, va con todo en este proceso electoral. Había dudas en algún momento, hace algunos meses, algunos sectores señalaban que era inminente el ascenso de Morena y por lo tanto había que pactar, como hizo Peña Nieto, una especie de transición tersa, ¿no? Pero otros, sobre todo vinculados a Montiel, vinculados al viejo PRI, dijeron nada. Si el PRI cae en el Estado de México, el PRI desaparece a nivel nacional. Por lo tanto, la existencia del PRI depende de que el PRI no mantenga, sostenga el poder en el Estado de México. Y entonces, esta es una señal clara. El PRI va, o la nomenclatura con el PAN, que todavía no está muy claro eso, o con el PRD, pero por lo menos el PRI va con todo para poder retener. ¿Qué significa con todo? Tener una instituto electoral a modo
que le permita, entre otras cosas, pues la manipulación de los programas sociales, como se hizo en el 2007, el uso ilimitado de recursos, hacerse de la vista gorda, el rebase en los topes de campaña, el uso de la violencia electoral. ¿Te acuerdas las cabezas de cerdo, ¿no? Exacto. Las llamadas telefónicas intimidatorias, toda una serie de artimañas, lo que se llama terrorismo electoral. Es decir, todo eso que pasó en el 2007 con un antiguo consejo también muy colonizado, muy probablemente tengamos acá en lo que se llama una elección de Estado. Que ojo, no es las elecciones de Estado como se apuntalaba anteriormente. Aquí, Álvaro, la elección de Estado es que el gobierno, la estructura gubernamental, se convierte en proceso electoral, en periodo electoral, en una aceitada maquinaria electoral, ¿no? Hay una diferencia, Bernardo. En el 2017, efectivamente, el candidato del PRI, además de lo que tú ya has mencionado y que lo hicieron, una operación de Estado, tenía a su favor que el gobierno federal. Y el candidato del PRI es familiar de Enrique Peña Nieto, que en aquel momento era el presidente de la República. Y aún así, el PRI obtuvo menos votos que la candidata de Morena. La diferencia fue los votos del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza, del Partido Encuentro Social, que en aquel entonces estaban unidos. Ni modo que el gobierno de la República, encabezado por el presidente López Obrador, se quede con las manos cruzadas ante eso que tú describes y que, digamos, tiene que ver también con el nombramiento de la presidenta del órgano electoral del Estado de México. Sí, todo está concatenado, es decir, en el Instituto Electoral del Estado de México tienes como el pivote fuerte, el que maneja todo, el que mueve los hilos del aparato electoral, es el secretario del instituto, ¿no? Javier López Corral, Sí. que lleva 24 años, es una especie de Edmundo Jacobo en el INE. El INE. Todos los años ahí, es el que maneja, y la verdad tiene más peso que todo el consejo junto, porque tiene toda la experiencia, y él fue compañero en la primaria de Enrique Peña Nieto. Imagínate, es una especie de golden boy electoral. Entonces, este es un aspecto fundamental. Lo que está haciendo, el mensaje que está enviando con este nombramiento, y no dudo la complicidad de muchos consejeros federales del INE, de enviar la señal, es una señal de guerra, es una señal de tambores de guerra, de decir, vamos con todo, señores. Ustedes están a la cabeza, Morena va adelante, Morena se está convirtiendo en un partido amenazante. Señores, el PRI, la nomenclatura, va con todo. Bueno, pero insisto, ahí ni modo que el gobierno federal encabezado por el presidente de la República diga, sí, ganen, teniendo justamente hoy todas las condiciones, o a poco podría pactar y dejar que gane el PRI a Alfredo del Mazo, que ha sido su aliado en lo que va de este gobierno de López Obrador. Pues en este momento hay una pelea muy interna al interior del PRI, ¿no? Hay sectores con los candidatos, las posturas, algunos más radicales. Sevilla, el actual presidente del partido en el Estado de México, está muy echado para adelante, otros están más mesurados. El PRI tiene la gran virtud, como el siglo pasado, de que se pueden desgarrar, ¿no? Internamente, pero cuando llega a una conclusión, cuando se define, en este caso, el peso mayor siempre cae en torno al gobernador, todas las fuerzas se alinean. Entonces, la pieza clave para poder entender hasta dónde va a ser capaz Alfredo del Mazo, que es un poco el factotum en este momento, es la relación que pueda tener con Andrés Manuel López Obrador, yendo a tu pregunta, los vínculos que pueda tener, sí, las negociaciones que se pueden dar a ese nivel. Porque podemos tener una actitud un poco más
tibia, ¿no? Mucho más democrática, abierta, que los juegos se den, o podemos tener un gobernador militante de como se ha tenido en otros momentos, del triunfo priista. Es decir, lo que se perfila es una guerra con todos los recursos por mantener, por ganar, digamos, el gobierno del Estado de México, que es nada menos que la entidad que concentra el mayor número de electores en el país y cuyas elecciones serán el próximo año. Totalmente, Álvaro. Es decir, es un test para el país hacia el 24. Tiene más del 12 o 13% ¿Sí? del padrón electoral y entonces te va a indicar, y es el altiplano, es el centro del país. Dos, el tema del PRI, hasta dónde el PRI va a sobrevivir con todas las presiones que está teniendo. Presiones externas con el tema Alito, pero también presiones internas y sus aliados no están tan convencidos de que la popularidad de los candidatos priistas sea la mejor y están proponiendo a Vargas, Enrique Vargas, como su cabeza. Entonces ahí hay una negociación muy, muy fuerte. Entonces lo que vamos a observar es pues un jaloneo muy fuerte. Algunos plantean que va a ser tan fuerte que no descartan la violencia real en el Estado de México. ¿Sí? Son demasiados intereses que están en juego. Sí, hasta el hecho mismo de que, como ha trascendido, Enrique Vargas del Villar es el candidato del PAN, haya ido a ver a Enrique Peña Nieto a España precisamente para pactar la coalición. Totalmente. Algunos plantean que ante la falta de liderazgo del actual gobernador se están centrando en Enrique Peña Nieto y que sería como el contrapeso o la sombra en la toma de decisiones de este PRI que está revuelto en el Estado de México. Entonces, pues los analistas como tú se estarán frotando las manos para ver todo lo que va a ocurrir en los próximos meses en el Estado de México. Sí, es un estado fundamental y por supuesto que le vamos a dar seguimiento siempre, por supuesto, solicitándote, Bernardo, que nos auxilies cuando haga falta para informarle a la sociedad de todo el país, porque no es un asunto que tiene que ver con el Estado de México, es un asunto que repercute en el país. Y mientras tanto, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas este viernes, Bernardo. Muchísimas gracias. Al contrario, Álvaro, un abrazo muy grande.